Bien, estoy alegre, mi hermano, que estoy en la Florida, porque yo vivo en Nueva Jersey. Y para el área donde yo vivo, al norte de Nueva Jersey, está nevado, había nevado como 8 pulgadas, se cayeron los árboles, se fue la luz. Mi familia estaba se fueron a vivir por unos días donde mi mamá. Así que yo estoy aquí tranquilo disfrutando del sol y del buen, perfecto clima, ¿verdad? Cuando ya pasa de los 80 ya no me siento muy cómodo, pero eso está súper bueno aquí. Bueno, hablando de la palabra del Señor, Lucas 4 del 31 al 37, si ustedes lo tienen en sus Biblias, y si ustedes, voy a pedirle que nos pongamos de pie, vamos a leer la palabra del Señor el día de hoy. Lucas 4 del 31 al 37 dice así la palabra del Señor en la nueva versión internacional. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder le da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Así que hace 2 años yo tuve la oportunidad de poder ir a Israel. Y los hermanos que habían ido antes, pastores que habían ido, me decían: cuando tú vayas, vas a regresar con una idea diferente, ¿verdad? Con un sentido más profundo de lo que es la Biblia y lo que la Biblia revela. Y a la verdad, hermanos, tenían toda la razón. Porque cuando uno habla de Capernaum, cuando uno habla de Nazaret o de Belén, uno se forma una idea. A veces uno ve las películas, puede ver fotos, pero la verdad que es una diferencia enorme poder verlo con sus propios ojos y poder estar allí. Y podría decir que es hasta una experiencia tan especial el saber que justo en esas tierras el Señor Jesucristo caminó por ellas, que justo tal vez en ese lugar el Señor Jesucristo predicó. Hay unas fotos que tengo que muestran, eso sería la sinagoga. El pasaje debería decir más bien que Jesús bajó a Capernaum. En español dice Jesús pasó a Capernaum. Debería ser más bien bajó a Capernaum, a la sinagoga, porque la sinagoga queda exactamente a la orilla del Mar de Galilea. Ellos le llaman Mar de Galilea, pero realmente es un lago que tú puedes ver de un lado hacia el otro. Realmente no es tan grande. En la siguiente fotografía, eso sería una maqueta, eso es lo que sería la sinagoga. Tal vez no es la sinagoga original, pero podríamos decir que esas piedras son originales y podríamos decir que ese espacio es el original, porque en muchas ocasiones las sinagogas fueron destruidas o bien por los romanos o por los árabes. Entonces los musulmanes, entonces llegaba alguien, conquistaba Israel, destruía todo, ponían ellos, ¿verdad?, su propio santuario. Los árabes lo hicieron muchas veces. Los crusaders, los cruzados, en otras ocasiones ellos destruían lo que habían erigido los árabes y ponían ellos una mezquita cristiana. Bueno, el caso es que es una historia de guerras y de pueblos tomando a un pueblo, y después otro pueblo se levantaba y tomaba al que estaba, y de un reino a otro reino a otro reino. Bueno, pero estar allí, mi esposa y yo, para mí fue algo excepcional.
En la siguiente fotografía podemos ver que la sinagoga tenía una ala, tenía dos lados, ¿verdad? A los lados como corredores, y en el centro, que era la primera foto, estaba el salón principal. Bueno, eso es para que ustedes tengan un poquito de idea de lo que más o menos sería el tamaño de una sinagoga, bastante grande, ¿verdad? Jesús bajó a la sinagoga y llegó a ese lugar donde era común, era como las iglesias. Los domingos nosotros vamos a las iglesias, es el lugar donde se predica la palabra del Señor. En aquellos tiempos se iba a las sinagogas. Bueno, cuando el Señor llega, lo que nosotros encontramos es que el pasaje nos habla de la reacción de la gente a la presencia del Señor Jesucristo y su predicación. Y el pasaje básicamente lo podemos dividir en tres partes, ¿verdad? En inglés, un quiasmo, o como podríamos decirlo, como un sándwich, ¿verdad? En el sándwich usted tiene el pan y en medio usted tiene la carne, lo que le quiera poner, y está la otra mitad del pan. Entonces, en el pasaje eso es lo que vemos. En el pasaje vemos al principio una enseñanza acerca de Jesús y el poder de su palabra. Luego encontramos el milagro de que el Señor saca fuera al demonio de este hombre, y al final de nuevo se vuelve a repetir del poder de la palabra de Dios, y el poder tanto así que no solamente hablaba con autoridad, sino también que era capaz de sacar demonios de las personas. Bueno, fíjense ustedes se pueden imaginar estar en ese lugar, cualquiera que sea la imaginación que ustedes tengan de un templo, de algo parecido con lo que nosotros mostramos. Usted ha escuchado otros pastores, usted ha escuchado otros evangelistas, usted ha escuchado otros maestros, pero este maestro hablaba diferente. En aquellos tiempos le podrían llamar profetas, rabís, Señor. El Señor Jesucristo se le llamaba por todos esos títulos. Pero este Señor Jesús, este rabí, era diferente a los demás. Dice la palabra que cuando él enseñaba, la gente se quedaba admirada de la forma en que enseñaba, porque enseñaba como alguien que tiene autoridad. Nosotros nos podemos poner a pensar muchas veces que realmente era natural, era obvio que para Jesús, siendo el Hijo de Dios, el enseñar las Escrituras para él era algo normal, era natural, y la forma en que lo enseñaba era algo que no era lo normal que se escuchaba de otros maestros, porque aquellos trataban de interpretar lo que ellos habían leído, lo que ellos habían escuchado. Jesús hablaba de lo que él sabía, de lo que él mismo, como nosotros entendemos Jesús siendo la tercera persona de la Trinidad, él mismo había inspirado junto con el Espíritu Santo esa palabra. Bueno, lo que tenemos es a un Jesús que es poderoso en la enseñanza, que habla con esa autoridad, y ya eso es bastante para la gente. Pero sin embargo, les voy a decir una cosa, como decíamos nosotros allá en un retiro, el tema era: lo mejor está por venir. Bueno, que él hablara con autoridad era esencial, era importante para que las personas pudieran estar interesadas en ese mensaje que se traía. Pero de la palabra, del decir, a un hecho en el cual jamás esa generación había visto, era un paso gigante. El Señor Jesucristo vino y no solamente enseñó la palabra, sino que echó fuera demonios. Y si usted se da cuenta en esa segunda porción, dice que el hombre estaba poseído por este demonio, que a la verdad está en plural. En cierta manera dice demonio, ¿verdad? Pero son muchos, es una legión de demonios. El mismo demonio es el que comienza y dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué tiene Jesús contra nosotros? ¿Has venido para atormentarnos?
¿Has venido para destruirnos? Sabemos quién eres. Escuche bien, sabemos quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Y a veces yo me he puesto a pensar en eso. Y no es primera vez que los demonios hacían eso. En muchas otras ocasiones, los demonios mismos daban testimonio, testificaban de quién Jesús era y se sometían a la autoridad de Jesús. Mis hermanos, los demonios entendemos nosotros que son ángeles caídos. ¿Ya? Tienen cierta autoridad maligna dentro del reino de Satanás. La palabra dice que ni el más grande de nosotros es mayor que el más pequeño del reino de los cielos. Lo que estoy diciendo es, en cuanto a poder se habla, el enemigo tiene su poder. La gente temía eso, tenía ese miedo de estar poseído por un demonio. Así que el ver que Jesús de Nazaret, el maestro, el rabí, tenía la capacidad para decirle, cállate y sal de ese hombre, no solamente era la capacidad para hablarle con autoridad, sino también la capacidad y la autoridad para echar fuera aquel demonio, y salió fuera, el hombre cayó sin ser golpeado. Ustedes, hermanos, pongámonos a pensar un poquito. Satanás mismo, los demonios mismos, cuando ven al Señor Jesús, tiemblan, dice la palabra, ¿verdad? Tiemblan. Estamos hablando del enemigo. Nosotros, a la verdad que en nuestros días es miserable nuestra manera cristiana de vivir, donde no tenemos nosotros esa idea que los demonios tienen de Jesús. Tú eres el Santo de Israel. Y vivimos como si no tuviéramos Dios muchas veces. Y aún nosotros los creyentes. Y mire, que no estoy siendo demasiado duro, porque a la verdad nosotros eso lo vemos a través de toda la humanidad. Los discípulos mismos peleándose el uno con el otro, diciendo, oye, pero yo quiero ser el primero en el reino de los cielos. No, yo quiero ser el primero. La mamá de ellos, Señor, ¿pueden ellos ser los primeros? Uno a la derecha, el otro a la izquierda. Pablo y Bernabé, dos grandes predicadores evangelistas, peleándose el uno con el otro, porque, ¿verdad? Pablo dice, no, yo no llevo a Marcos. Marcos era el primo de Bernabé. Bernabé dice, llevémoslo. No, porque cuando fuimos la vez pasada se nos regresó, ¿verdad? Le dio miedo y nosotros seguimos adelante. A nosotros nos tocó duro, luego preocupado por él, ¿qué habrá pasado? Así somos los seres humanos. Y sin embargo, el llamado que nosotros tenemos es un llamado a estar firmes y fieles en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. A que estemos firmes y fieles en la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que estemos firmes y fieles en el ministerio que el Señor nos ha llamado. Yo he sido pastor por 16 años. Y saben una cosa, mis hermanos, una de las cosas que yo más agradezco, ¿verdad? De los feligreses, a los que más he admirado de los feligreses, no es el que hacía más, no es el que sabía más, no es el que me ayudaba más. Para mí, mi agradecimiento más grande es para aquellos que eran fieles constantemente. Quizás no hacían mucho en la iglesia, quizás era poco lo que ellos hacían. Quizás su conocimiento era un conocimiento que iba muy lentamente a como uno quisiera que las personas crecieran en el conocimiento de Dios. Pero la fidelidad de ellos. Bueno, eso es lo que el Señor siempre pidió del pueblo de Israel. El Señor siempre pidió a Israel fidelidad, fidelidad, una cosa grande. El Señor no estaba tan interesado en lo que Israel iba a hacer. El Señor es el dueño del oro y de la plata y el Señor no necesita. ¿Qué necesita el Señor de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Fidelidad, entrega, corazón.
no es lo que tanto hagamos en la iglesia, sino que lo que usted haga, hágalo con amor, hágalo para Dios. Si el Señor ha puesto ese amor en su corazón, déjese llevar por ese amor. No pelee contra ese amor de Dios, porque va a perder. Uno de mis pasajes favoritos es Jeremías 20. Favorito, uno de mis grandes favoritos. Señor, tú me llamaste. Y bueno, en el tiempo de Jeremías él habla así, ¿verdad? Se queja porque le tocó en un tiempo difícil donde el Señor había pronosticado que un pueblo del norte iba a venir a Jerusalén, iba a tomar a la ciudad, la iba a destruir, se iba a llevar a los jóvenes y a la gente de salud y a los viejitos y a los enfermos, los iba a dejar atrás. Y le tocó predicar eso. Y el rey de Israel no estaba contento con esa predicación. Intentaron matarlo, la misma familia lo quería matar, lo metieron en una cisterna. Bueno, sufrió. Y él en algún momento dice: Señor, pero ¿por qué me llamaste a esto? Cada vez que yo abro la boca, ¿verdad? Es para hablar y es un mensaje que no agrada a los demás. Ya no hablaré más en tu nombre. Eso dice Jeremías en algún momento, ¿verdad? Ya no hablaré más. Y después inmediatamente dice: ay, Señor, pero es que tengo ese fuego metido en mis huesos, que aunque yo quiera no predicar, no puedo hacerlo, porque ese llamado que tú me has hecho, es imposible aguantarlo. Bueno, eso es lo que yo digo, hermanos. ¿Quién es Jesús para usted? Es ese Señor y Dios, ese Santo de Dios, que vale la pena un sacrificio de nuestra vida por Él, porque Él sacrificó la vida de Él por nosotros. Jamás llegaremos a hacer a pagarle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. El Santo de Israel. Y si usted toca la guitarra, y si usted canta, y si usted distribuye los boletines, y si usted trae la comida para el refrigerio, y si usted hace un trabajo con los jóvenes o con los niños, y si usted arregla la Biblia, y si usted recoge los boletines, lo que usted hágalo con amor, que el Señor lo ve. Y el Señor es que lo va a poner en el lugar que usted se merece. Pero trabajemos, ese es el Señor. Así que digo, si los demonios hablan de Dios con esa altura, a ellos que poco les importa, más que ellos no pueden hablar en contra de la autoridad de Dios. Nosotros que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ¿qué les parece? Hijos de Dios, es una cosa demasiado linda. Ni la logramos entender, es demasiado maravilloso que el Señor nos llame hijos de Dios. Y el Señor Jesús nos llama hijitos. Yo estoy con ustedes, ustedes en mí y yo en el Padre, y ahí los tres somos uno. Qué cosa más linda, qué maravilloso. Hermanos, usted ha dado su corazón al Señor, usted conoce al Señor. Usted sabe lo que el Señor ha hecho por usted. Dios ha implantado esa semilla de la fe en usted. Viva para Él. No escatime tiempo, no escatime oportunidad. No se avergüence. Viva para el Señor. Aquí tenemos. Mire lo que el Señor hizo. El Señor, después de haber sanado a este hombre, dice la palabra, se fue a la casa de Pedro. Y tengo fotos de la casa de Pedro. Una casuchita así, una cosa chiquitita aquí. En aquellos tiempos era de piedra todo. Y no se daba a la gente el lujo de hacer semejantes estructuras, ¿verdad? Piedra sobre piedra, sobre piedra, sobre piedra, las callecitas chiquititas. Bueno, el Señor de la sinagoga a la casa de Pedro, póngale usted 1000 pies, es cerquitita. Y allí el Señor fue, y estaba la suegra de Pedro enferma con una fiebre terrible. Y dice la palabra que el Señor llegó, la curó
Y mire, acaban de presenciar un milagro donde hay un hombre endemoniado y Dios saca fuera ese demonio. Cualquiera podría decir, bueno, a lo mejor no era ningún demonio, a lo mejor el hombre estaba, ¿verdad?, con un poco de vasca y estaba, ¿verdad?, titiriteando, pero a lo mejor ya se le pasó. Y llega el Señor a la casa de Pedro. La mujer está en fiebre alta, dice Lucas. Lucas era médico, así que a él le interesaban esos detalles. Fiebre alta. El Señor la sana, la mujer se levanta y se pone a servirles. Ese es el poder de Dios. Ese es el Jesucristo que es capaz de dar su vida y tomarla de nuevo. ¿Quién lo ha hecho? Nadie más, solo Jesús. Y esa es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe es que así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Por eso nosotros los cristianos no andamos, ¿verdad?, el miedo de la muerte, no la andamos buscando. No es nuestra amiga. El día que llega, y nosotros sabemos que entonces habremos vencido ese enemigo, el último enemigo a vencer, para estar con el Señor Jesucristo. Mientras tanto, en esta tierra, hermanos, sirvámosle. Así como la suegra de Pedro, ¿verdad?, se levantó, le servía. Sirvamos nosotros. ¿Cómo vamos a servir? Uno puede decir, pero si el Señor Jesucristo estuviera aquí, ay, qué lindo fuera, ¿verdad? Si Él estuviera aquí, oh, ¿cómo no iría yo? ¿Cómo no lo adoraría? Pues la palabra dice que muchos en los postreros días dirán lo mismo. Señor, ¿y cuándo fue que te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O cuándo fue que te vimos hambriento y te dimos de comer? Bueno, el Señor dice, por cuanto no lo hicieron a uno de estos míos, ¿verdad?, no me lo hicieron a mí. O por cuanto lo hicieron a uno de estos, lo hicieron a mí. Así que aquí lo que nos queda, mis hermanos, es reconocer que somos un cuerpo en Cristo, trabajar como un cuerpo en Cristo, unidos. Eso es parte de lo que es la característica de la iglesia de Dios, unidos, trabajando como cuerpo. Y el Señor es el que da la bendición. Usted haga lo que tiene que hacer, hágalo con amor. Y mi hermano, deje que el Señor es el que va a agregar, el Señor es el que va a hacer crecer, porque nadie convence a nadie sino el Espíritu de Dios es el que nos convence. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, que los milagros de Dios no era el hecho de hacer milagros simplemente, sino el Señor hacía milagros y los milagros corroboraban quién Jesús era. Como dijo Nicodemo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Nicodemo se convirtió y Nicodemo sirvió al Señor. Bueno, nosotros sabemos también que Jesucristo vino, ¿verdad? Hombre, carne, hueso y al mismo tiempo Dios verdadero de Dios verdadero. Si es Dios, sirvámosle como Dios, como decía C.S. Lewis. Y si no, era un mentiroso. Pero nosotros sabemos, y la palabra de Dios nos corrobora, y el Espíritu Santo de Dios que nos ha sellado, ¿verdad?, que nos ha sellado con su Espíritu, nos da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, que Dios me los bendiga. Siga firme, siga fiel, que el Señor tiene para cada uno reservado las coronas que cada uno ha ganado. Y la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde a todos.